Rodríguez en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats con nosotros, creo que de mejor humor que yo esta tarde. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, buenas tardes. Bueno, yo te comentaba y me interrumpiste, o nos interrumpió el horario, pero yo disfruto mucho, gozo mucho este comentario, y durante toda la semana, pues dado que ya dispongo mucho de tiempo, tengo mucho para el ocio y para la reflexión, pues es algo que me motiva. Y eso lo debo dar las gracias a los hermanos Civilla, a ti que eres tan generoso, mi querido Hugo. Y creo que también debemos celebrar que por primera vez el pueblo de México está atento a su Carta Magna. Creo que esta reforma al Poder Judicial, dentro de los escasos puntos positivos que hay que anotarle, debemos reconocer que haya despertado este genuino interés en la comunidad, qué es lo que significa, y este grupo de expertos y peritos del derecho, que son los 55,000 trabajadores del Poder Judicial, pues en realidad se han dedicado a explicar y a propalar las consecuencias que puede tener la reforma. Creo que esto nos ayuda a la concientización de lo que debe ser la primera preocupación del ciudadano, conocer lo que se denomina la Carta Magna, la ley de leyes, la ley fundamental, porque ahí están las bases de todo el sistema jurídico. Y el lunes pasado yo hablé de 2 eventos de la reforma judicial que se iba a resolver al día siguiente en la sesión de la Suprema Corte, si se aceptaba la acción de inconstitucionalidad o se rechazaba, y las elecciones en Estados Unidos. Y ahorita hablábamos del ministro Alberto Pérez Dayán, y yo sí quisiera transmitirle a la ciudadanía algo que nos viene afligiendo, posiblemente sea mi deformación como profesional del derecho. Cuando el ministro o cuando el juez dice: no tengo competencia, esto no llena la apariencia, la forma, y por lo tanto no entro al fondo del asunto. Eso fue lo que hizo el ministro Pérez Dayán ante el asunto más importante en las últimas décadas, que ha llegado para que sea dilucidado y se tome la última decisión, porque así lo dice la ley de la Suprema Corte. Pues él dice: yo no tengo competencia, porque este asunto no debe haber llegado. Esto me lleva a una reflexión de uno de los grandes pensadores del siglo XX, Max Weber. Muchos lo equiparan a Max Weber y Karl Marx en el siglo XIX, imagínate, y Weber en el siglo XX. Pero él hablaba de 2 tipos de ética. La ética de la convicción íntima. ¿En qué consiste? En que yo tengo tranquila mi conciencia y no me importa lo que suceda o las consecuencias de mi decisión, yo ya cumplí. Y la ética de la responsabilidad, que es la ética del que está participando en los asuntos públicos, porque la decisión que va a tomar va a tener consecuencias. Y ahora yo siento, partiendo, o como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que actuó de buena fe, pues debe estar sufriendo porque se le ha volcado la opinión terriblemente. Hoy leía yo un desplegado de los estudiantes de una universidad La Salle, de donde egresa el ministro, de que se le quite a un aula su nombre. O sea, qué duro, qué difícil, y ahora ya sin poder corregir. Ese es un punto. Y el otro punto, que es las consecuencias del gobierno de Trump. Yo creo que hay 3 temas, Hugo, que nos deben preocupar enormemente. En primer lugar, cómo se va a combatir el crimen organizado, el narcotráfico. Aquí venimos utilizando un término que vale la pena detenerse y definirlo, porque lo hemos distorsionado, lo que es la soberanía. Es un término muy añejo que se surgió en el siglo XVI y que el propósito era concentrar el poder. Es un término absolutista, es una abstracción. Y si tú ves hoy en
en las reuniones internacionales su uso es cada vez más escaso. Pero aquí venimos hasta hablar de soberanía alimentaria, que nunca la vamos a lograr, ni tampoco la soberanía energética. Esto es algo totalmente sin sustento. Y eso yo creo que sí tenemos que precisarlo, porque de alguna forma, y nos sucedió con la detención del Mayo, pues el gobierno norteamericano está interviniendo en nuestro territorio. Entonces yo creo que eso hay que esclarecerlo. Y a la hora que se siente la presidenta, que yo quisiera que fuera con el mayor liderazgo, y aquí sí te confieso que no entiendo, ya después de 55 años de vida política, qué es lo que se está haciendo, porque no veo que esté fortaleciendo su liderazgo, sino cada vez se está debilitando más. O sea, Claudia Sheinbaum debe sentarse ante un hombre agresivo, grosero, impertinente, prepotente, y podremos seguir analizando su personalidad, que algunos hasta la juzgan un tanto desviada en sus excesos. Y si ella está provocando divisiones, si ella está provocando que haya grupos que se sientan agredidos, pues la va a debilitar en su propio liderazgo. Y esto me parece muy grave, porque si se logra disminuir, que con toda certeza sí va a ser, el consumo de droga en Estados Unidos, de la que proviene de México, aquí hay 170,000 gentes que viven del crimen organizado, son 170,000 familias. Y si se cierra o se reduce ese ingreso, pues van a empezar a buscar en el mercado doméstico, llamémosle así, para delinquir. Esto es muy, muy, muy delicado. Porque se nos puede incrementar la violencia. Entonces, ese es un primer tema. Sí, desgraciadamente yo así lo veo, porque te repito, si el delito o los delincuentes están acostumbrados a un ingreso, a una nómina, y la fuente principal, por ejemplo, es la exportación del fentanilo, y eso se reduce, porque se va a reducir, y México va a tener que aceptar esos compromisos por una buena relación, pues entonces puede tener un problema muy serio. El segundo tema, la migración, porque en la migración también debemos prepararnos para que venga una deportación masiva de Estados Unidos hacia México. Yo creo que va a cumplir, no en la forma en que lo dijo, porque hablaba de 1 millón, de deportar 1 millón al año inmigrantes ilegales, pero sí va a disminuir, y va a disminuir las remesas, y evidentemente no están allá, no hay que enviar, ¿no? No hay quien envíe. Así, y se va a tener que aceptar lo del tercer país, porque no van a estar deportando hacia los países latinoamericanos, sino es muy probable que nos los manden a nosotros. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema, la negociación del Tratado de Libre Comercio. Esto es muy importante. La tercera parte mejor dicho, en el 94, México exportaba 51,000 millones de dólares a Estados Unidos. Y en el 30 años después, se ha multiplicado por 8 o por 9, estamos sobre los 450,000 millones de dólares, 3 millones de dólares por minuto. O sea, están imbricadas las economías. Desde luego aquí vendrá con mucha alevosía el presidente a exigir, pero también a él se le revierte. Esto es cierto. La economía se dañaría seriamente los 3 países si esto se diera marcha atrás, porque ya la secuencia en la producción de materias primas y de productos ya acabados, pues está totalmente dispersa en las 3 naciones. Ya son totalmente interconectadas y por lo tanto interdependientes. Entonces, el tema de la Suprema Corte, que ahí seguirá pendiente la reforma judicial, el tema de la relación Estados Unidos-México, que sin lugar a dudas el triunfo de Donald Trump nos plantea una serie de dudas, de incertidumbre y de amenazas, porque lo ha dicho él, ¿verdad? Estos 2 temas yo quisiera dejarlos en la mesa como el comentario de la semana. Sé que debes estar impaciente por preguntarme
del Partido Acción Nacional y su partido y su mi nuevo partido, líder. Su nuevo líder, licenciado. Sí, yo te suplicaría que tengas piedad de mí y me des una semana, porque en una semana te hago un comentario completo y exacto de lo que todavía no me atrevería yo a precipitar mis opiniones, de no tener toda la información. Estoy platicando, estoy viendo con preocupación, porque sí siento que el partido debe ser congruente con su trayectoria y ser una trinchera digna para los tiempos que vienen, que también los veo muy difíciles, como lo traté de aclarar en mi comentario. ¿No será que está pensando en salirse del PAN? No, Hugo. ¿Eso no? No, cuando menos en las condiciones actuales. No quiero anticiparme, porque después pudieran señalarme como incongruente. Yo di un paso muy difícil en el 94 cuando renuncié al PRI con 24 años de militancia. Hoy tengo 30 años de militancia en el PAN. Y adoro su doctrina y le guardo una enorme gratitud como partido político que me cobijó y que me ha llevado a posiciones importantes. Me ha publicado mis libros y tengo grandes amigos y he dado pláticas en todo el país sobre su doctrina. Entonces, a estas alturas y ya en mi último trayecto en mi vida política, pues es una decisión que prácticamente la tengo descartada. Pero tampoco quisiera yo precipitarme, porque pueden suceder muchas cosas. Eso lo entiendo. Por eso mejor lo primero era aquello. Bueno, nada más una última cosa sobre la reforma judicial. Tengo entendido que mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce a este respecto. Hasta allá llegó ya. Mira, hay varias cosas muy alarmantes. En primer lugar, sería muy penoso que un órgano internacional, por lo regular, tardan mucho en sus decisiones, pero me sorprendió efectivamente confirmar que mañana va a haber sesión, o sea, pudiera haber, dada su interrelación con la organización de la OEA, de Estados Americanos, en donde Luis Almagro tenga interés de empujar, y entonces tengamos una decisión en breve plazo. Otro asunto muy preocupante, ya lo había yo dicho en ocasión anterior, pero me sorprendió que la presidenta diga, ¿cómo que 13,000 millones de pesos? Nos parece un costo enorme y hay que reducirlo. Esto es muy grave, Hugo, porque una de las cosas a la que la ley nos obliga es, antes de presentar una iniciativa, hacer una estimación del impacto económico, o sea, lo que nos va a costar cumplir ese derecho. Hay una anécdota que a mí me agrada mucho, si me permites, porque Agustín Basabe, que es un gran amigo mío, era embajador en Irlanda, y Rincón Gallardo encabezaba al grupo de los discapacitados para que se incorporaran derechos. Y entonces le pidió a Agustín Basabe que acudiera al gobierno de Irlanda del Norte, porque iba a haber reuniones mundiales y requerían su voto para sumarse a que se hicieran muchos arreglos para facilitar a los discapacitados el acceso a distintos centros comerciales o el caminar en la vía pública. Y los funcionarios les dijeron, déjenos ver. Y como a los 4 o 5 días le dijeron, no podemos. Oye usted, pero ¿cómo? Les digo, una cosa tan necesaria. No, porque cuesta esto y no tenemos ese recurso. La responsabilidad de ver las consecuencias. Ahorita se está hablando de todos los concursos. La presidenta dice hay que ir hasta los últimos pueblos para que surjan los Benito Juárez. No, así no se encuentran los Benito Juárez. Los Benito Juárez surgen como lo hizo el benemérito, que caminó y vivió ahí pegado con su hermana para poder hacer la profesión en Oaxaca. O sea, eso no es de lograr buenos jueces a través de convocatorias. Entonces, sí, yo veo muy difícil que la reforma prospere y ojalá, yo sí desearía. Y yo pienso que hasta el mismo gobierno debería de alegrarse de que se eche abajo la reforma, porque instrumentarla, una cosa es lo que la ley dice y otra cosa es ya su aplicación, lo que yo me referí aquí en alguna ocasión de lo que se llama la racionalidad pragmática, o sea, la posibilidad de cumplir y hacer cumplir la ley. Pues ya veremos qué sucede, porque ciertamente la petición ya se la hizo a la Cámara, porque el INE dice esto es lo que necesito. Y si no, pues no te puedo cumplir lo otro, ¿no? Y si empiezan a reducir recursos, pues lo más seguro
es que venga un trastorno para efectuar todas las maniobras que requiere para que la ciudadanía pueda votar. Pues a lo mejor se hace, pero quién sabe cómo, ¿no? Licenciado Rodríguez Prat, hasta la próxima semana. Mi estimado Hugo, y nuevamente reitero mi agradecimiento porque me den este motivo de existencia.